Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Radio Universidad Austral de Chile presenta Petite chanson avec un grand C. Libros con causa. Et des petits chaussons pour aller danser. Hablan sus autores, sus autoras y sus cómplices. Où j'ai poussé les chansons Con ustedes, el pour periodista appâter l'âme du son. Víctor Godoy. Pour épater les poissons, j'ai jeté au bouillon des mots griffonnés au brouillon. Bienvenidos. Je vous ai froissé, je vous demande pardon. J'ai pas repassé ma leçon. Je vous ai froissé, je vous demande pardon. Hola, hola, buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este espacio que hemos transitado ya durante varias semanas, meses, a estas alturas, y con una buena etapa en este formato además, ¿no? Lo cual implicó muchas adecuaciones en todo, por supuesto, para todos, y en el caso de este espacio quizá hasta ha tenido la posibilidad de vincularnos a muchos mundos, ¿no? Y lo hemos reiterado, hemos podido transitar esos mundos con una facilidad y una generosidad de parte de muchos autores y cómplices, como decimos, que nos facilitan de verdad esta hora de conversación que no nos saca de la realidad, sino que nos hace ir más profundo en el mundo que habitamos y sensibilizarnos con aquello que necesitamos sensibilizarnos en tiempos de crisis. Quizá esa es un poco la sensación que nos marca hoy. Vamos a hacer la presentación, por supuesto, de rigor. No sé si en la radio estamos conectados adecuadamente. Me confirman para que podamos dar continuidad a la conversación. Ahí estamos contactando. Les comentaba la necesidad, la relevancia de este espacio como una forma de profundizar en el mundo que nos toca habitar. Lo que vamos a hacer hoy precisamente habla de ello. Nos vamos a poder sumergir, quizá hasta donde nos lleve, que nos va a ayudar también a conducir esto, que es una buena amiga y que ya está con nosotros, y por supuesto quien la va a presentar es el director de Ediciones UH aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile, el doctor Oscar, mira quién iba a el doctor Yanko González Cangas. Yanko, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días. No sé si escucho cierto ruido, pero claro, las contingencias. Yo estoy confirmando ahí bien el tema técnico. Las contingencias comunicativas. Muy buenos días a ti, muy buenos días a nuestros fieles auditoras y auditores de Libros con Causa en este viernes 14 de agosto, algo brumoso acá en Angachilla de Valdivia, pero con intenciones serias de abrirse a un gran sol. Los últimos programas, como tú decías, Víctor, hemos estado algo lejos, recorriendo Santiago con el cronista Juan Cristóbal Peña. El viernes pasado, para charlar con el destacado escritor Alejandro Zambra. Y hoy volvemos a casa, a nuestra universidad, a nuestra región, pero solo en apariencia, porque la destacada profesora y autora que nos visita trae consigo todos los mares que ha navegado, ¿no? Como Joseph Conrad, Melville y sobre todo como nuestro Francisco Coloane, ¿no? Porque las aguas que ha surcado nuestra invitada y por mucho tiempo son también aquellas mares australes, ¿no? Pero no para perseguir ni menos para dar caza a los cetáceos más novelados de la literatura universal como las ballenas, ¿no? Sino por el contrario, tan solo para encontrarse, conversar a su modo, conocer y fundamentalmente dar a conocer
aquellos hermanos más pequeños de las ballenas y conocidos en nuestro diccionario local como toninas, ¿no? Esos intrépidos y bailadores delfines. Entre todos ellos, además, nuestra invitada le interesaba especialmente uno que tiene ciudadanía y pasaporte nacional, pero que apenas es conocido, ¿no? El llamado delfín chileno, que lamentablemente se encuentra en la categoría de conservación, dentro de la categoría de conservación como casi amenazado. Bueno, vamos a platicar sobre nuestro compatriota marino, ¿no? Pero también sobre la especialidad y vocación tan necesaria y urgente en las instituciones universitarias como la divulgación, ¿no es cierto?, y la comunicación de la ciencia, ¿no? Por ello que, sin más, ¿no?, les decimos que nos acompaña, como ya lo hemos divulgado también, nuestra destacada profesora Carla Cristi, que para quienes no la conozcan, les cuento que Carla es bióloga marina de nuestra universidad, es máster en comunicación de la ciencia por la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, y ha participado en diversas investigaciones de ecología y conservación de delfines en el sur de Chile, como comentábamos, en Carolina del Norte, en Nueva Zelanda y tengo entendido también en España, ¿no? Ha sido y es gestora y colaboradora de múltiples proyectos educativos, culturales, ¿no? También ha sido, ha sido becaria por la Duke University Marine Lab para el programa de líderes de conservación marina y ha sido también reconocida por diversos medios de comunicación como joven líder, ¿no? En su especialidad, ¿no? En su especialidad y pasión, ¿no? Como lo es la difusión y la valoración del patrimonio natural. Carla, además, no sé si sigue en ese cargo, ¿no? Que es coordinadora de la unidad de vinculación con el medio de su facultad, que es la Facultad de Ciencia, y en 2015 se incorporó al catálogo de ediciones Watch, Víctor, con su libro El Delfín Chileno, el que tuvo una exitosa recepción entre las y los lectores y en la comunidad educativa, ¿no? Apareciendo hace algunos meses la segunda edición de este hermoso libro. Así es que, Carla, estás con nosotros, muy bienvenida, te vemos, te escuchamos y estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Víctor y Yanko, por la presentación. Tremenda presentación. Me llega a dar vergüenza. Tanto detalle. Pero sí, muy contenta acá de compartir, obviamente, siempre lo que a mí más me apasiona. Así que cada vez que me preguntan, yo feliz hablo de los delfines. Digo mis delfines, en realidad, de nuestros delfines. Muy bien. Carla, permíteme abrir esta conversación con un elogio a tu libro. Pues obras como estas son extraordinariamente gravitantes para una editorial universitaria, debo decirlo, ¿no? Que junto con sus labores de selección, de edición y publicación debe hacer entender, contra viento y marea también, y mucho incentivo, el rol y la responsabilidad social que tiene la academia y la institucionalidad universitaria en general por divulgar y extender los saberes generados en la sociedad a la que además nos debemos en primerísimo lugar, ¿no? Lo que quiere decir que la comunicación científica, muchas veces cifrada y codificada en paper y artículos, no basta de ninguna manera para cumplir, ¿no es cierto?, con dicha responsabilidad. Por ello, postergaré mis preguntas sobre nuestro compatriota, el delfín chileno, y te preguntaré de inmediato sobre el lugar del libro de divulgación en relación a la llamada tiranía de los papers, ¿no? Tenemos uno de nuestros autores acaba de publicar un libro con ese título en nuestra editorial, ¿no? Digo, ¿qué lugar tiene el libro de divulgación en relación a los papers en el sistema universitario, ¿no? ¿Qué problemas visualizas tú en nuestro país, en nuestra universidad, con la comunicación y difusión del conocimiento científico, de nuestros saberes, y particularmente en tu área, ¿no? Las ciencias físicas y naturales, ¿no? Que es muy propensa a la tiranía del paper, ¿no? Es decir, ¿cómo ves esta relación y además cómo ves estos problemas y cómo crees tú que se puede ir resolviendo? Sí, para contextualizar, en realidad, justo como en el fondo diste en el clavo en el por qué yo comencé la idea de hacer este libro, porque
Yo partí muy, muy temprano en la universidad, desde mi primer año de la universidad, haciendo terreno, ¿cierto? Como bióloga, apoyando investigaciones como voluntaria. Esto fue en Chiloé, en Quellón. Y estaba en una comunidad, en un lugar súper especial donde era hasta hace 15, 20 años, el único lugar donde se sabía que específicamente estaba este delfín, que había más registros. Y resulta que es una comunidad de pescadores, pescadores artesanales y que también cultivan choritos en la bahía de Yaldad. Y resulta que nosotros llegamos, yo llegué a apoyar a una científica alemana que venía a hacer su doctorado y yo estaba ahí de apoyo. Y resulta que empezaron a pasar los años y me di cuenta que, bueno, al principio nosotros éramos agentes muy extraños en esa comunidad porque éramos casi puras mujeres, éramos 3 mujeres haciendo investigación de delfines en una comunidad de pescadores. Entonces nos miraban bien raro, al principio querían ayudar mucho con el motor, qué sé yo, con todas las cosas de fuerza y luego se dieron cuenta que podíamos hacerlo y que también trabajábamos igual que ellos. Pero ahí me di cuenta, como fui cada verano a trabajar en terreno, a tomar datos, que la misma comunidad local, donde estábamos estudiando los delfines, en este lugar que es súper especial para estos delfines, no sabían del delfín chileno. Entonces, así, cuando pasaron los años y ya hice mi tesis de pregrado con el delfín, con la Organización Social del Delfín, ahí ya como rápidamente noté que necesitábamos llegar más a la comunidad. No podía ser que en el fondo yo estaba haciendo una tesis de 4 años de datos, de investigación, y la gente que estaba ahí compartiendo conmigo, tomándolo en el mismo lugar, no sabía de este delfín. Entonces empezamos a trabajar con las comunidades, principalmente con escolares, con las escuelas, tratando de que ellos se den cuenta y valoren lo que tenían, lo que tienen ahí mismo, en un lugar remoto. Y así fue como cambiando en el fondo mi interés desde la ciencia hacia la divulgación, porque me di cuenta de la necesidad que hay de comunicar, de llegar a las personas, como dicen siempre, como más vulgarmente, común y corriente, o personas que en el fondo no son... y luego decidí estudiar este magíster en comunicación de la ciencia para tener un poco más de herramientas. Pero yo creo que lo fundamental, como lo que me llevó a escribir este libro, fue el darme cuenta que en la comunidad no conocían a este delfín. Entonces me propuse casi como meta personal que los chilenos conozcan a su propio delfín. Ese es como mi eslogan y es lo que he estado haciendo durante muchos años, cada vez que me lo piden u ofreciendo también, contar acerca del delfín. Y de la pregunta que tú me haces, creo que ha ido cambiando. Yo creo que cuando hice este libro habían pocas, o existían, pero no habían muchos productos chilenos, de autores chilenos, con libros de divulgación que no sean tan científicos. Habían libros que eran guías, como guías visuales, guías de identificación, y aún así, ni siquiera, por ejemplo, habían guías de identificación con fotos de delfín chileno vivo, de un animal vivo. Solo habían dibujos o animales muertos. Entonces, en esa época habían pocos libros, pocos intentos de divulgar la ciencia de una forma más amena, más grata, pero últimamente ha ido cambiando y yo creo que alguien que ha sido como clave en esto es un biólogo que es Gabriel León. Gabriel León es creo que no sé si es biólogo molecular, y él cambió desde hacer investigación científica a hacer libros de divulgación, a contar la historia detrás de los científicos, de cuando estaban inventando vacunas, datos más personales,
que enganchan a las personas. Y yo creo que uno de los autores principales, claves, que ha hecho como este vuelco en que las personas que no son académicas se interesen en leer sobre ciencia, son los libros de divulgación de Gabriel León, que se llaman La Ciencia Pop, la ciencia popular, que hay La Ciencia Pop 1, 2, y ahora ha hecho otros libros de divulgación para niños. Entonces, esos libros han tenido éxito total. Se venden como bestsellers, como los más importantes. Entonces, antes nunca había pasado que un libro que tiene que ver con contenido de ciencia, o, bueno, hay autores internacionales que son más reconocidos, pero que alguien chileno haga un libro de divulgación que sea tan popular y que tenga que ver con ciencias biológicas, con temas un poco más duros, se podría decir, no estaba muy desarrollado. Hay otros autores y científicos que se han cambiado también desde la ciencia a la divulgación, como por ejemplo el doctor José Massa, astrónomo chileno, Premio Nacional de Ciencia, que él es un rockstar. O sea, imagínate que un científico llene un estadio completo solo para escuchar sobre astronomía. Entonces, esas cosas yo creo que han ido cambiando y son personas claves que han demostrado también, no solo a la gente no científica, sino que al mundo científico, que es importante comunicar la ciencia y llegar a las personas, porque se ha valorado un poco más las actividades de divulgación. Entonces, José Massa, al tener peso en el fondo de ser un Premio Nacional de Ciencia, que él esté haciendo divulgación, inmediatamente les da más peso y más valor. Entonces, estas personas se han atrevido en el fondo a ir cambiando esta visión del científico que solamente publica papers. Ujú. Bueno, y me embalé, pero eso es lo que yo creo que ha ocurrido, que en los últimos 10 años, diría yo, hay varios científicos y científicas, también, por ejemplo, María Teresa Ruiz, también astrónoma, han ido cambiando esta forma de comunicar su ciencia, de llegar también a las personas. Y ahí vamos a muchas otras cosas, como temas éticos o deberes de por qué uno debe comunicar la ciencia, no solamente que te obliguen desde quienes te financian, sino que darle valor a que las personas conozcan. O sea, yo siento que una investigación científica no tiene valor si no se comunica. Si queda guardada, encerrada para un público súper cerrado, específico, pero de verdad siento que ha ido cambiando. Es algo que ya no se ve tan mal. Cuando yo llegué a Chile, después de hacer este magíster en comunicación, yo decía en mis charlas que yo me cambié al lado oscuro de la ciencia, porque, claro, dejé la ciencia y los científicos me decían, oye, pero ¿qué estáis haciendo? Como en el fondo, ¿por qué...? Iba súper bien haciendo investigación con delfines, que además entretenido, qué sé yo, en terreno. ¿Por qué cambiar? Y lo ven algunos todavía como algo negativo, pero ha ido cambiando en estos últimos 10 años, creo yo, gracias a estos personajes que han sido claves en comunicar y divulgar de una forma más cercana, más amena y más asociada también a actividades del día a día. Perfecto, muy bien. Víctor. Sí, bueno, Carla, un gusto poder escucharte, la verdad. O sea, estas cosas son parte de lo que es fundamental en el trabajo de la universidad también. Y además tú desarrollas también la responsabilidad de gestionar muchos de estos vínculos con la sociedad de los que tú hablas, con otros científicos, ¿no? Desde el área en que trabajas en la Facultad de Ciencias. Entonces, yo creo que esa es la ventaja, digamos, de estar aquí, de que uno tiene la oportunidad de darse cuenta de
tremenda diversidad interna de lo que llamamos vinculación con el medio. Y esa es la gracia al final que tiene, yo creo, precisamente la complejidad que tiene. Que te encuentras con que la respuesta o la demanda o todos esos conceptos técnicos en realidad se resumen en la construcción de una genuina curiosidad por el conocimiento y un despertar que es muy temprano además, ¿no? No es solamente de la comunidad universitaria ni de los estudiantes cuando llegan a la universidad, sino que mucho antes las universidades se ven invadidas por pequeñas manos y pequeños pies que deambulan por los laboratorios tratando de ver qué es eso que está ahí, ¿no? Entonces hay un cierto misterio en el conocimiento que quizá de ahí viene la centralidad también de la ciencia. Para los más chiquititos quizá el espacio de un libro es un espacio demasiado grande, ¿no? Sin embargo, tu libro ya tiene 2 ediciones, de hecho, y creo que eso dice bastante, pero tiene algo, el libro, en el formato, que permite adentrarse, sumergirse, ¿no? Con una facilidad bastante amplia. Primero hay cuestiones de lenguaje que uno quizá no puede explicar. Quizá Yanko lo puede explicar mejor, pero es cosa de leer parte del libro y darse cuenta el tipo de lenguaje con el que transitamos esas páginas, que es muy especial, digamos, es muy cercano, ¿no? Es casi literatura, o de hecho debe serlo, ¿no? Ahí ustedes me dirán. Entonces hay algo bien especial. Segundo, está el tema de la imagen. Y yo creo que como estamos en clave comunicacional hoy, parece, conversando, el tema de la imagen es tremendamente fuerte, digamos, en un texto de divulgación. Tiene un rol muy importante, pero no sería nada aislada del texto, ¿no? Eso, yo creo que esa relación también es una relación relevante para la comunicación. A propósito de esa frase que yo creo que no es suficiente, no dice todo, de que una imagen habla por 1000 palabras, como si no fuesen necesarias las 1000 palabras, digamos, ¿no? Que si acompañaran esa imagen le dan una riqueza, y ese es el caso del libro. Así es que yo creo que esa es una cuestión, digamos, si tú tuvieras que conversar de esto, y seguramente lo has hecho con generaciones más chicas, digamos, generaciones nuevas, y su vínculo con la ciencia, su despertar a la ciencia, ¿qué es lo relevante de cómo acercarse a la ciencia, ¿no? Más allá del trabajo que realizan muchos científicos como tú misma para divulgarla. ¿Dónde está la ciencia, en definitiva, en Chile? Carla. Me cambiaste el rumbo de la pregunta, pero la ciencia está en todas partes. La ciencia está en todas partes, en todo lo que usamos en el día a día, y eso es lo importante que las personas no científicas tienen que darse cuenta, que en el fondo desde que nos despertamos, cuando yo estuve en Puerto Montt trabajando en extensión científica en ese momento, en vinculación de la ciencia, en un café científico tuve un expositor que era un físico. Y este físico, al final, lo que hizo, en vez de hablar de física dura, lo que hizo fue asociarlo a las actividades diarias desde que uno se despierta hasta que uno se acuesta. Entonces, desde el reloj que uno usa, el despertador, el té que se toma en la mañana, todos estos elementos que la física está en todo lo que hacemos. Entonces él lo fue asociando en el día a día de cualquier persona normal, para que cualquier auditor, en el fondo cualquier persona que lo estaba viendo, se diera cuenta de que la física estaba en todas partes. Entonces la ciencia, yo creo que está en todo. Y con respecto a lo que me preguntabas o lo que comentabas anteriormente, comentaste acerca de el lenguaje utilizado en el libro y también de las imágenes. Yo creo que el tema de las imágenes no es algo nuevo. El tema de las imágenes en comunicación de la ciencia es algo que ocurre desde el Renacimiento. Los ilustradores o naturalistas antes utilizaban mucho el dibujo para poder representar modelos, experimentos, y también para representar la naturaleza. Entonces yo creo que siempre ha sido clave esta combinación
entre imagen y texto, como dices tú, porque obviamente la imagen se dice mucho que vale más que 1000 palabras, porque comunica mucho, pero también es importante agregar un poco más de contenido para poder asociarlo y generar un vínculo mayor. Y con el lenguaje que utilizado en el libro, yo traté de ser, como decías tú, un poco más cercana y sacarle provecho a la experiencia personal, porque hay cuadros de texto donde yo comento mi experiencia, como un día estábamos en terreno, o en el día de almuerzo, o que en el fondo estar en terreno estudiando delfines suena increíble, pero también es súper frío, en el sur de Chile, obviamente. No sé, uno pasa hambre, uno también tiene que ir al baño. Hay cosas cotidianas que ocurren en el terreno y que también hacen que sea más interesante. Entonces yo traté de comentar también o de transmitir un poco de la vivencia cuando uno está en terreno haciendo investigación, ya sea en el mar, en el bosque, en la montaña, en cualquier parte. Y eso fue lo que intenté transmitir un poco en el libro, no solamente información y contenido científico, que tiene un poco, pero no era lo más relevante. O sea, para mí el mensaje principal era que los chilenos sepan que hay un delfín chileno. ¿Y qué es lo que es especial de este delfín? Que solamente vive en Chile. Bueno, tenemos una excepción, tenemos un grupo que se arrancó a Argentina, pero que todavía no es una población viable, se podría decir, porque necesita más individuos para reproducirse, pero que en el fondo son súper especiales. Es como, y yo cada vez que termino mis charlas siempre pongo ahí un esquema del escudo nacional, y le cambio a los animales con el delfín, porque es una especie que debería ser emblemática chilena. Solamente vive en Chile, es súper especial. El huemul lo compartimos con Argentina, el cóndor también en Sudamérica, entonces... Sí. Carla, parece que se... Sí, se en la conexión, digamos, está fuera de la ciudad, de hecho, Carla, A ver pero disfrutando además de esos paisajes o de esos entornos. sí. Es maravilloso. Yanko, por favor. Sí, esperemos unos segundos a ver si retoma la comunicación o la conexión, Carla. Ahí. Ahí está. Ahí está. Sí, te congelaste Perfecto. un momento, pero estabas hablando de tu libro y yo creo que es el momento de hablar un poco de tu libro y eso, que nos cuente para que además auditores que no hayan tenido contacto con tu libro, tú puedas dar algunas luces sobre él. Y yo creo que lo primero y muy importante es sobre tu experiencia científica, biográfica, que te hizo estudiar los delfines y particularmente, digamos, esta especie, ¿no? La chilena. Yo creo que ahí hay una decisión interesante de todo el mundo marino que puedes tú estudiar, digamos, acercarte en tanto bióloga marina, elegiste los delfines. ¿Por qué? Y seguidamente, digamos, ¿qué particularidades tienen los delfines, ¿no? El que distingues tú, el delfín chileno, del resto de la familia Delfinidae, ¿no? Esa es la familia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te hizo estudiar los delfines? Y seguidamente, ¿qué características, qué elementos específicos tiene, ¿no es cierto?, el delfín chileno? Ya. Bueno, ahí mismo en el libro parto comentando por qué yo creo que soy tan apasionada por el mar, porque yo originalmente soy de Copiapó, de la tercera región de Atacama, donde florece el desierto, y en Atacama, claro, desierto de Atacama, es muy seco, pero a menos de una hora está Caldera. Y yo pasé casi todos mis fines de semana y todas mis vacaciones de verano en la playa. Entonces siempre generé este vínculo muy cercano con el mar. Y ahí mi papá tiene como la responsabilidad de que salíamos a explorar. Y me decía, ya, vamos a explorar. Íbamos a las rocas, buscábamos abajo de las rocas los cangrejos, las pozas de agua. Y yo creo que eso me motivó y me gatilló este interés como por los animales marinos.
todo eso que está oculto, que uno no ve, que uno ve el mar, ¿cierto? Y se ve inmenso, pero hay muchas cosas que están abajo y que no vemos. Yo creo que eso a mí me cautivó. Y luego cuando decidí estudiar biología marina y elegí Valdivia, lo elegí específicamente porque en Valdivia existía una asignatura que se llamaba Aves y Mamíferos Marinos, dictada por el profesor Roberto Schlatter. Entonces, solo por eso yo elegí Valdivia, porque ya tenía algún tipo de interés por los mamíferos marinos y me llamó mucho la atención que había esta asignatura de aves y mamíferos marinos. Y cuando llegué a Valdivia a estudiar, y obviamente también la naturaleza y lo verde, que siempre mencionaban de Valdivia, yo me vine acá a ojos cerrados, sin siquiera conocer Valdivia. Todo el mundo me amenazó con que me iba a morir con la lluvia, iba a estar sola, enferma, lloviendo, con frío, así mal, y nada, lo pasé súper bien. Lo pasé súper bien, tuve mucha suerte con mis compañeros de carrera, que obviamente también es mucha gente muy, muy apasionada por el mar, así que rápidamente armé mi familia con mis compañeros de carrera. Y en el primer año yo llegué súper motivada con estudiar y tuve la suerte de escuchar una charla de Rodrigo Juque. Rodrigo Juque es biólogo marino, doctor en ciencias, que estudia la ballena azul. Y de Francisco Vidi, que también es doctor en ciencias y que estudiaba delfines. Y yo, pero aluciné. O sea, escuché esta charla y para todos aquellos que dicen que las charlas son fome, están pasadas de moda, sí, la charla es un formato muy utilizado, que muchas veces aburre, depende del formato, depende de la persona, depende de los recursos que uno utilice. Y Rodrigo y Pancho eran tan motivados y contaban acerca de los estudios, las ballenas, los delfines, que yo así no la podía creer. Yo dije así, esto es real, existe, porque también había mucha gente que me decía, no, si biología marina, no todos son Jacques Cousteau, porque no sé por qué a la gente le gusta como tirar para abajo. Como, en vez de decir, sí, dale, me dijeron, no, biología marina no es tan tanto de exploración como Jacques Cousteau. Pero no es cierto, hay distintas áreas. Hay áreas más de laboratorios, hay áreas más de terreno, hay áreas de lagos, de ríos, etc. Pero a mí me gustaba estar en terreno, estar en el mar. Y ahí conocí a Rodrigo y a Pancho y aluciné. O sea, no podía creer que esto existía, que era real, que se podía. Y yo, por supuesto, en ningún momento ni me pregunté si yo no podía hacerlo. Yo fui directamente a ellos y los empecé a molestar y me contacté con Francisco Vidi y con él me dio el contacto de una belga con la que estaba trabajando en Punta Arenas y partí mi primer verano a Punta Arenas. Entonces, desde casi verano 1 estuve en terreno, en el mar, estudiando delfines. Estuve dos veranos en Punta Arenas estudiando el delfín austral y luego apareció esta posibilidad de apoyar en terreno como voluntaria de investigación a Sonja Heinrich, que es la alemana que venía a hacer su doctorado en delfines en Chile, en Chiloé. Y yo estaba tratando de irme a Antártica para postular al Instituto Chileno Antártico en ese momento, justamente a través de Rodrigo Juque, cuando apareció esta posibilidad, y yo dije así, pero yo voy, yo apoyo, yo hago lo que sea para ayudar y aprender de los delfines. Y así fue que en realidad de motivada y en buen chileno como de hinchadora, así como de buscar opciones, empecé a estudiar delfines, a investigar, a conocerlos, a saber las especies. Yo no tenía idea cuando entré a estudiar biología marina que existían tantos delfines en Chile, ni siquiera en el mundo. Uno tiene la imagen de delfín, una imagen de delfín, que es delfín nariz de botella, acrobático, aguas tropicales, calor, palmera, ¿ya? O acuario, que es la otra imagen del delfín. Delfín en acuario, en delfinario, amigable, amistoso, sonriente, feliz y contento, ¿cierto? Pero cuando entré,
y bueno, estuve en esta charla y me di cuenta que habían otras especies, que había muchos delfines y que habían delfines en Chile, entonces yo dije ya, o sea, aquí tengo que conocerlo, tengo que participar, tengo que aprender, y así empecé mandando emails, intentando, hasta que lo logré. Y luego nunca más salí, porque me cautivó y porque más que nada por naturaleza a mí me gusta estar en terreno, estar en el mar, navegar, andar en un Zodiac. Aprendí muchas cosas, no solamente de delfines. Yo en terreno aprendí a arreglar un motor fuera de borda, a cambiar el aceite, a muchas otras cosas que están asociadas a una actividad en terreno. Entonces eso me encantó. Y de ahí nunca más me fui, o sea, volví cada verano hasta que esta alemana que te comentaba yo, que es Sonia, ella tenía que ya terminar su doctorado y ahí quedamos nosotros a cargo. Ahí yo quedé a cargo un verano con nuevos estudiantes, era un poco seguir el ciclo que me había ocurrido a mí, pero con otros estudiantes. Y así continúa. Lo más lindo de todo esto es que el estudio de los delfines en Chiloé va a cumplir este verano 20 años. Y empezamos, la alemana Sonia comenzó en el año 2000, yo llegué en el 2001, en el año 1. Y este año cumplimos 20 años, así que queremos volver y hacer alguna actividad con la comunidad. También regalar el libro, ¿cierto? La nueva edición, hacer algo con los niños en la escuela. Creo que se han generado vínculos también importantes con algunas personas en la comunidad. Pero lo lindo de esto es que en el fondo es un proyecto muy pequeño, de una investigación científica, pero que ha ido creciendo y se ha continuado en el tiempo. Y han pasado muchas tesitas de pregrado, de posgrado. Carla, antes que muy interesante esta inmersión, ¿no? en cómo fuiste enrielando tus preocupaciones y tus pasiones hacia esta especie. Nos destruiste un poco la imagen amistosa y danzarina de los delfines, pero es muy interesante a propósito justamente de un mayor conocimiento de la especie. Pero antes que el tiempo es a veces muy acotado, pero antes que saltemos a otra idea, ¿qué particularidad tiene el delfín chileno en relación a otras especies? Eso es muy importante porque tú lo estudiaste con cierta especificidad, ¿no? ¿Qué es lo que la distingue desde el punto de vista social, ya que tu tesis fue por esa línea? ¿Qué es lo que lo distingue de otras especies? Bueno, el delfín chileno, para quienes no lo conocen, lo más importante para poder identificarlo es que tiene la aleta dorsal, la aleta que tiene en la espalda, redondeada. Yes. Los delfines, la mayoría de los delfines y la imagen que uno tiene de un delfín, tienen la aleta dorsal, que está en la espalda, en punta. Entonces el delfín chileno lo que tiene físicamente es que sus aletas, ya sea la de la espalda o las pectorales, la de los brazos, las que son las extremidades anteriores, son redondeadas. Entonces, eso es la primera característica especial. Es un delfín que morfológicamente es distinto, más redondito. Y más pequeño que el resto, ¿no? Y lo otro es que es muy pequeño, es de los delfines más pequeños del mundo. Es el segundo más pequeño. Y mide, uno dice pequeño, ¿cuánto es pequeño? Mide máximo 1,60 m. Y 1,60 m, si uno piensa en una persona, es bastante, no sé si grande, pero yo mido 1,60 m. Entonces, cuando uno dice pequeño, también es en relación a otros delfines, y también cuando uno los ve en el mar, es distinto que cuando uno los ve fuera del agua. Fuera del agua uno puede dimensionar que es más grande, pero cuando está en el mar se pierde la proporción por la extensión del océano. Entonces se ven muy pequeñitos en el agua, se ve una aletita pequeñita, redondita de lejos. Entonces hay que tener muy, muy buen ojo para poder identificarlo. Entonces es pequeño y tiene sus aletas de forma redondeada. Y otra característica distinta de los delfines más populares es que no tiene el hocico puntudo, como el delfín nariz de botella, sino que tiene el hocico mucho más redondito también. Entonces, el delfín chileno es más pequeñito, de forma
redondita y de comportamiento menos sociable en un concepto humanizado que otros delfines. Porque obviamente un delfín socializa con sus otros pares delfines, se reproduce, se alimenta, comparte, socializa, pero es menos acrobático quizás que otros delfines que nosotros conocemos como el delfín nariz de botella, que es esta imagen que te mencionaba yo del delfín saltando, muy amistoso, que tiene que ver, lo amistoso tiene que ver con la línea que tiene en la cara, en la boca, el delfín nariz de botella como sonrisa. Exacto. El delfín chileno tiene la línea, pero no tan marcada como sonrisa. Entonces son delfines que también, como son más pequeños, se podría decir que son más tímidos, son más cautelosos, porque se sienten más en peligro comparado con un delfín que es más grande. En la misma área donde nosotros estudiamos delfines está el delfín austral y el delfín chileno. El delfín austral mide 2 metros, 2 metros 20. Entonces tiene, 60 centímetros más, es mucho más grande, es más fuerte, es más gordito, y tiene un comportamiento menos tímido. Se acerca un poco más a las embarcaciones, salta un poco más, no le asusta tanto el ruido de los motores, por ejemplo. Entonces, cuando uno cruza el canal de Chacao a Chiloé y ve toninas, ¿cierto? Los delfines, normalmente son delfín austral, que es este que es un poquito más grande y que se acerca más a las embarcaciones. El delfín chileno depende de dónde vive, por eso yo no puedo generalizar, pero en el área de Chiloé son más tímidos, porque en Chiloé hay mucho intercambio e interacción con los humanos, con los pescadores, con las embarcaciones. Entonces son de comportamiento más tímido. No es un delfín que ve una embarcación e inmediatamente parte a saltar al lado. No, a veces sí, ocasionalmente se acercan, pero normalmente se alejan. Así que eso hace que estudiarlo sea aún más complicado. Sí, claro. Porque, Mira qué increíble, ¿no? Sí, porque hay una coincidencia identitaria identitaria cultural entre el delfín chileno y sus y nuestros compatriotas, ¿no? La falta de sociabilidad, dices tú. La falta de sociabilidad, ¿no? La timidez también. Sí, es verdad. Claro, los delfines no tienen la culpa, digamos. Somos nosotros Claro, que tenemos esas características. como es un área que tiene más interacción con los humanos, porque el mismo delfín chileno en Chiloé puede comportarse distinto que el mismo delfín chileno, la misma especie, en los canales cerca de la Laguna San Rafael, por ejemplo, porque quizás hay menos tráfico, menos embarcaciones en el día a día. Entonces sí ocurre que la misma especie a veces son de comportamientos definidos humanamente más sociables que otros. Pero en general se podría decir que es un delfín más tímido, no tan bueno para saltar, no tan bueno para ir a observarte, a mirarte, aunque sí ocurre algunas veces. O sea, yo que estuve no sé cuántos días, porque nunca los he contado, pero muchos días, meses, años en el mar, claro, tuve encuentros súper notables, cercanos, que me miraban o que saltaban o qué sé yo, pero la mayoría de las veces difíciles de estudiar, de obtener datos con el delfín chileno. Sí. Víctor. Sí. Carla, un par de cosillas nomás, que nos quedan pocos minutos, pero una cosa es, no sé si, ¿qué opinas tú del estatus legal de la protección de las especies y en especial del delfín chileno? Yo sé que hay un debate y hay algo respecto de eso también. Sí. Eso por un lado. Y lo otro es, ¿qué piensas tú respecto de lo que, o sea, no qué piensas, sino qué es lo que vas a seguir haciendo? Porque me imagino que tienes muchos proyectos, quizás no solamente en relación al delfín chileno, pero me imagino que también respecto de ello, ¿no? Así que esas dos cosas.
Sí. Bueno, con respecto a la protección, a la protección legal de los delfines y de los cetáceos en Chile, están protegidos por ley. No se pueden perseguir, cazar, capturar ni comercializar. Existe protección a través del Ministerio de Medio Ambiente, a través de Subpesca, de Cernapesca, pero siempre obviamente falta un poco más, porque la legislación y el papel da para mucho, pero hay muchas cosas que ocurren lejos, fuera del alcance o del registro de estas instituciones más gubernamentales, como el Servicio Nacional de Pesca. Y yo creo que ahí lo que falta es mayor educación. Yo lo que he visto al pasar de los años es que hay mayor preocupación, y en ese sentido las redes sociales han ayudado a generar más conciencia, a conocer también un poco más las especies chilenas, porque, no sé, por ejemplo, ahora hay un Facebook donde uno puede publicar los registros. Tú, como cualquier persona y ciudadano, puedes ir al mar un día y registrar un delfín, sacar una foto y eso se comparte. Entonces, yo creo que ha ido cambiando la concepción o la percepción de las especies chilenas, y hay un poco más de conocimiento y preocupación. Entonces ahora, cada vez que hay, por ejemplo, un delfín muerto, hay una publicación, claro, hay delfín muerto en tal playa. Antes eso quedaba perdido, no habían datos, si es que nadie lo registraba, por ejemplo, en Cernapesca. Si no había algún científico cerca que lo registrara, alguna universidad. Entonces, habían problemas bueno, siempre hay, pero de conservación, que a veces los cazaban los delfines. En los años 70 los cazaban para carnada de centolla, y eso está ahora absolutamente prohibido. Pero el problema en Chile y en todas las áreas, yo creo, de conservación y de ecología, es que hay legislación, están protegidos, pero muchas veces no se registra. Entonces yo creo que ahí la educación de las personas es fundamental. Que sepan que existen estas especies, que es importante registrar cuando hay un enmalle, cuando se quedan enredados en las redes de pesca. Sí, eso como en general. Podría hablar mucho más, pero sé que nos queda poquito tiempo. Sí. Y con respecto a tu otra pregunta, ¿qué es lo que quiero seguir haciendo? Obviamente yo creo que nunca me voy a desligar de los delfines ni del delfín chileno, a pesar de que en el fondo dejé la ciencia como investigación científica de biología. Siempre estoy haciendo divulgación, actividades con escolares, que afortunadamente las piden, en los colegios las piden de todas partes, y siempre estoy disponible para eso. Pero además ahora estoy estudiando, como conversábamos detrás de escena, estoy estudiando un doctorado en comunicación, y obviamente podrán imaginar que parte de mi investigación tiene que ver con educación de ciencias del mar, con el interés de los docentes, de los profesores, por tener más material de ciencias del mar, material educativo. Y también dentro de la investigación voy a volver a hacer una encuesta que hice del conocimiento público del delfín chileno, que fue parte de mi tesis del magíster. Yeah. Así que voy a continuar investigando desde distintas aristas al delfín chileno y el conocimiento público del delfín chileno. Sí. Es interesante, digamos, ese prurito por continuar, ¿no? Divulgando, pero sobre todo algo que tú recalcaste ahí, que es la divulgación pública, ¿no? Es decir, tener a la mano ese conocimiento público, porque pasa con el delfín, nos queda poco tiempo, pero por lo menos que valga como comentario, porque yo creo que está dentro de tus preocupaciones, como la de todos, digamos. Claro, el delfín puede ser comprendido también como una especie que tiene bastante glamour, digamos, y por lo tanto concita de por sí, por sus características morfológicas o por las propiedades culturales que nosotros le hemos atribuido, ¿no? Amistoso, inteligente, en fin.
pero uno piensa en tu trabajo y también piensa en el pejerrey, piensa en el puye, piensa en el toyo o en el bagre, que son especies que quizás no tienen el glamour, ¿no es cierto?, que culturalmente le hemos atribuido, pero que están justamente en condiciones, ¿no es cierto?, de mucha vulnerabilidad y producto justamente de no ser tan glamoroso, taquillero, ¿no?, a buena primera, no la conocemos lo suficiente y, como tú bien dices en el libro, ¿no es cierto?, parte fundamental para la conservación y yo diría para la regeneración de muchas especies, ¿no es cierto?, que están en estado de vulnerabilidad, el conocimiento, ¿no? Y ojalá muchas y muchos, digamos, científicos como tú siguieran ampliando el conocimiento de nuestras especies marinas vulnerables y no vulnerables, y también atendiendo, ¿no es cierto?, a aquellas especies que tienen menos glamour y que igual necesitarían libros como el tuyo. ¿Mm? Sí. Sí, yo creo que, claro, ahí obviamente el delfín tiene la ventaja de ser carismático y de ser una especie que uno tiene asociado inmediatamente. Ese también es un ensayo que hice acerca del imaginario del delfín, Claro. que es siempre positivo, que ayuda a las personas, que salva a personas, que además es bonito, es agradable de observar, pero a lo mejor una babosa de mar no es tan atractiva. Exacto. Pero ahí es donde, bueno, obviamente da para mucho para conversar, donde el lenguaje, las formas de comunicar y también, y lo que se hace mucho en ecología y en conservación es que se usa estas especies como especies bandera, como especies paraguas, que en el fondo, conservando una, se pueden conservar muchas otras. Muy bien. Entonces, es difícil que una persona generara el interés para que el gobierno se interese en proteger todas las especies. Entonces necesitamos algunas que son más carismáticas y que enganchan más con las personas para poder proteger el área donde vive esa especie y así se protegen otras especies, Muy otros bien. animales. Muy bien. Sí. Sí. Víctor, nos estamos despidiendo con un agradecimiento enorme a Carla por su tiempo, por su generosidad. Yo creo que es muy importante también que nuestra comunidad conozca lo que están haciendo nuestros colegas, no solo lo que hace la editorial, sino justamente este camino propio que a veces Exacto. la editorial tiene responsabilidad de recogerla, digamos, pero que en definitiva lo importante justamente es que nuestra comunidad pueda conocer, y además como este programa va también en streaming, que de otros lados, de otras latitudes, ¿no es cierto?, también conozcan nuestro trabajo. Víctor. Sí, gracias, Yanko, primero por traer esta oportunidad de conversación junto a Carla, y a Carla, por supuesto, Carla Cristi, que es alguien que sigue aquí en la universidad, estando, y como ella misma decía, disponible muchas veces para que se pueda incorporar el delfín chileno como contenido a todas las posibilidades, digamos. Así es que ya volveremos a estar presencialmente en tus charlas, Carla, y los niños, seguramente niñas, van a poder disfrutar de ello. Así es que una bonita conversación. Además, recordar que el libro en su segunda edición, de hecho, ya está y está disponible en edicioneswatch.cl, y seguramente va a ser tan interesante su búsqueda, digamos, y su demanda como fue en la primera edición. Así es que muchas gracias, Carla, un saludo afectuoso, nos reencontraremos. Gracias, Yanko, también. Muchas gracias. Muchas Carla. gracias por la Bien, invitación. pues nos despedimos. Sí. Nos despedimos, Carla, un que estén abrazo. muy bien. Llueve sobre Valdivia. Oh, sí, está lloviendo ahora. Nos reencontraremos y nosotros vamos a hacer la pausa correspondiente y vamos a seguir en Radio Universidad Austral de Chile. Ya luego llega Los Canelos y hemos estado en este Libros con Causa de hoy. Chao, chao. Hemos presentado Libros con Causa. Los esperamos la próxima semana. Une petite chanson avec un grand C et des petits chaussons pour aller danser sur les ponts de C d'Avignon où j'ai poussé les chansons pour appâter l'âme du son. J'ai balancé ma chanson pour épater les poissons. J'ai jeté au bouillon des mots griffonnés au brouillon.
Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral.